El sermón de hoy se llama La importancia del bautismo en agua. Today's message is the importance of water baptism. Hay 3 puntos que vamos a discutir. There are 3 points we're going to discuss. Purificación judía y bautismo de prosélitos. Jewish cleansing and proselyte baptism. El bautismo en agua es necesario. The baptism in water is necessary. Y Jesús demostró la necesidad del bautismo. And Jesus demonstrated the need of baptism. Vamos primeramente, déjame hablarle un poquito de la importancia del bautismo. Let's talk about the importance of baptism. El bautismo es un acto público donde una persona es declarada como parte del cuerpo de Cristo. Baptism is a public act when you consider yourself part of the body of Christ. Y es hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. And it is done in the name of the Father, the Holy Spirit, and the Father, the Son, and the Holy Spirit. Este es un acto exterior que declara la gracia interior que el creyente recibe a través del sacrificio de Jesús en la cruz. This is a public act that believers do to testify of the grace of God within themselves, giving them back their life to Him through baptism. Bíblicamente, el bautismo ocurre después que una persona se arrepiente de sus pecados. Based on the Bible, people baptize after they repent of their sins. Y aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador. And they accept Jesus as their Lord and Savior. Muchos creen que en bautizar un bebé, por ejemplo, Some people believe that baptizing a baby, for example, para que el bebé pertenezca al reino de Dios. so the baby will belongs to the reign of God. Y no creo que eso es necesario. And I don't think it's necessary. Un bebé no puede demostrar su creencia en Jesucristo. A baby cannot testify to his belief in Jesus. Un bebé no puede tener fe en Jesucristo. A baby cannot have faith in Jesus. Entonces yo creo que no es necesario bautizar un bebé para que sea parte del reino de Dios. So I believe that it's not necessary to baptize a baby to be part of the kingdom of God. Yo personalmente quiero decir algo y no quiero entrar en detalles. I personally want to say something without getting into details. Y es que hasta cierta edad, si un niño muere, ese niño va al cielo. I believe that if a kid died up to a certain age, this kid goes to heaven. Por lo tanto, no hay necesidad de bautizar un bebé en una temprana edad. So therefore, I don't believe that a baby should be baptized up to a certain age. Yo sí creo que los bebés deben de ser presentados delante de Dios en una iglesia I do believe babies should be presented to the Lord in the temple, para que Dios lo guarde y lo proteja. so God protect them and bless them. Entonces la decisión de bautizar de bautizar un niño debe de ser cuando ya el niño tiene conocimiento de lo que es Dios. I think the baby should be baptized when the baby has knowledge and understanding of Jesus. Then they should be baptized. Eso usualmente sucede alrededor de la edad de 12 años. It usually happen when they're around 12 years old. Porque antes de eso yo no creo que, un niño pequeño en realidad no sabe qué es lo que es pecado y qué es lo que no es. I believe a child before 12 years of age doesn't understand what sin is. Nosotros tenemos un Dios que es un Dios de amor y de compasión. We have a God that is a love of compassion. Pero sabiendo quién es Dios, me permito creer que esto es verdad. But knowing God, I believe that that's true. Que un niño pequeño, si muere, no va al infierno, sino va al cielo. That a baby at a very young age, if they die, they go to heaven and not to hell. Dios no va a juzgar a un niño inocente. God is not going to judge an innocent child. Un niño que no sabe lo bueno ni lo malo. A child that doesn't know the good and evil. Por eso es que eso no es el Dios en que yo creo. So that's not what the God that I believe. Yo no creo en un Dios que va a juzgar a un niño inocente y lo va a mandar al infierno. I don't believe in a God that is going to judge an innocent child and send him to hell. Ahora, cuando ya el niño tiene cierta edad, But then when the baby has, the child has certain age, que ya conoce lo bueno y lo malo, that he knows the good and evil, que pueda tomar esa decisión por sí mismo, that he can make his own decision, entonces sí yo creo que debe de ser bautizado si cree en Jesucristo. then I believe that he should be baptized if he believes in Jesus. El primer punto que vamos a discutir hoy es la purificación judía y bautismo de los prosélitos.
The first point we're going to discuss Jewish cleansing and the proselyte baptism. En Ezequiel 36, 25 al 26 dice: los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Ezekiel 36 verse 25 to 26 reads, Then I will sprinkle clean water on you, and you shall be clean. I will cleanse you from all your filthiness and from all your idols. I will give you a new heart, and I put a new spirit within you. I will take the heart of stone out of your flesh and give you a heart of flesh. Y yo creo que este versículo es el versículo que usa la Iglesia Católica And I believe this is the verse that the Catholic Church para uses bautizar, porque ellos lo que hacen es que los rocian agua en la cabeza al bebé. to baptize baby because they sprinkle babies on their head. Pero el bautismo, como los conocemos nosotros, los cristianos, es inmergir la gente en el agua. But the baptism that evangelical believe is immersing the person in the water. Cuando una persona judía era considerada impura, When a Jew- había que rociarla con agua o sumergirlas en baños específicos que se llamaban mikveh. When a Jewish person was unclean, they believed they had to immerse them with water, and the baptism was called mikiv. Antes de Juan el Bautista, antes de que Juan bautizara en agua, había otra forma de bautismo judío que era esta. Before John came and baptized in water, that was the type of baptism that the Jewish were using, called Y mikiv. este bautismo era solamente para los prosélitos. And that kind of baptism was only for the proselyte. Prosélitos es una persona que se convierte, un suponer, de una religión a otra. A proselyte person is a person convert from one religion to another. Y cuando había gentiles que se unían a la religión judía, And there's Gentiles that joined the Jewish belief. esto era lo que hacían con ellos, los bautizaban de esta forma. That's the way they were baptizing them. Entonces ellos eran considerados totalmente judíos. Then they will be considered totally Jewish. Eran considerados bajo todas las leyes judías. They will accept and consider only all Jewish Y law. tenían que vivir bajo todas las leyes judías. And they will have to live under the Jewish law. Levítico 17:15 dice lo siguiente: y cualquier persona, así de los naturales como de los extranjeros, que comiere animal mortecino o despedazado por fiera, lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmunda hasta la noche, entonces será limpia. Leviticus chapter 17 verse 15 reads, When any person eats an animal which dies or is torn by beasts, whether he's a native or alien, he shall wash his clothes and bathe in water and remain unclean until evening. Then he will become clean. O sea que si usted estaba dentro del grupo de la religión judía, dentro de los judíos, usted tenía que hacer esto para ser limpio igual que ellos. So what they mean is, if you were within the belief, the Jewish belief, you had to follow these protocols to be clean. Esto todavía existe. Hay rituales todavía de esta forma para aquellos que se convierten a los judíos todavía. As of today, Jews still follow this protocol for the new people that convert to Jewish belief. O sea que el bautismo de los prosélitos a los judíos era una limpieza. So the baptism for the proselyte was like a cleaning process, Era una purificación del cuerpo a purifying the body y del alma and the soul, para entonces unirse a la religión judaica. so they will be able to follow the Judea belief. O sea, la palabra prosélito simplemente quiere decir conversión. The word proselyte only means conversion. El bautismo en agua para nosotros los cristianos sirve como fortalecimiento de nuestra fe. The water baptism for Christian is just to strengthen our faith. Es un llamado a la unidad y a vivir dignos del Evangelio de Cristo. It is a call to live in unity with the church and live according to God's faith. Y somos llamados a caminar como el cuerpo de Cristo. And we are called to walk as the body of Christ. El segundo punto del día de hoy dice: el bautismo en agua es necesario. Second point today is water baptism is necessary. Primeramente le voy a decir
First of Que all, si I wanna usted se say- convierte y no se bautiza, eso no quiere decir que usted no puede ir al cielo. First of all, I want to say, if you convert, you don't baptize, doesn't mean that you're not going to heaven. Pero es necesario bautizarse porque Cristo lo manda así. But it's necessary because that's what God is commanding us to do. Hechos 1, 4, 5 dice lo siguiente. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Acts 1, chapter 1, verse 4 to 5 says, And being assembled together with them, he commanded them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which, he said, You have heard from me. For John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit for many days from now. Vemos aquí que hay dos clases de bautismo, el bautismo de agua y el bautismo del Espíritu Santo. We could see that there is two type of baptism, the water baptism and the Holy Spirit El próximo baptism. sermón que voy a predicar es basado en el bautismo del Espíritu Santo. The next message that I will preach will be based on the Holy Spirit baptism. Pero el bautismo es un sello de la conversión espiritual a Cristo de un creyente. The baptism is a seal of your conversion when you give your life to the Lord. Juan bautizaba en agua antes de Jesús comenzar su ministerio. John used to baptize in water before Jesus started his ministry. Y Jesús, sin embargo, le prometió a uno que cuando él se fuera, iba a dejar el Consolador. So Jesus promised all believers that when he leave, he will send us the Holy Spirit. El bautismo en agua es la demostración pública de un creyente The water baptism is the public act of believing in Jesus, para que el mundo sepa que es parte del cuerpo de Cristo. so they will know that he's committed to the body of Christ. Es el acto del creyente de ser recibido al cuerpo de Cristo por la gracia de Dios. It is an act that conveys that we are converted by the grace of God. Uno de los posibles antecedentes de lo que se podía considerar quizás un bautismo era la circuncisión. Like the ancestor used to do circumcision as a proof of belief. Esa era más o menos la prueba judía antes de bautismo, si pudiera considerarse algo así. That was a symbol of baptism, if you could consider it that way. Después de Cristo resucitar de entre los muertos, se le apareció a más de 500 personas, incluyendo a sus discípulos. After Jesus resurrected from dead, including the disciples that were baptized. Y les dijo que permanecieran en Jerusalén, todos unidos a esperar la promesa del Espíritu Santo. And he told them to stay in Jerusalem waiting for the promise of the Holy Spirit. Y dice en Juan 14, 16, dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. John 14, verse 16 reads, And I will pray the Father that he shall give you another comforter, that he may be with you forever. Es interesante porque dice que él iba a orar al Padre para que enviara un consolador, para que una vez que Jesús dejara la tierra, los creyentes no quedaran huérfanos. It is interesting that Jesus said, I will pray to the Father to send you a comforter so he won't leave them alone. Nosotros no somos huérfanos, aunque se nos mueran nuestros padres biológicos, no somos huérfanos. We are no orphans, even our biological parents die. Y el bautismo en agua es el sello que nos hace a nosotros hijos de Dios permanentemente. And the water baptism is the seal that makes us children of God forever. Es el sello de que nosotros creemos en ese Padre. It is the seal that we believe in Father God. Es el sello en que creemos en Jesús. It's the seal that we believe in Jesus. Es el sello que creemos en el Espíritu Santo. It's the seal that we believe in the Holy Spirit. Ese bautismo de agua es algo que usted tiene que experimentarlo para usted saber lo que se siente cuando usted es bautizado en agua. The water baptism is something you need to experience so you could feel what really happened when you're baptized. Pero como dije anteriormente, el bautizo en agua Like I said es un before, mandato de Jesús. the water baptism is a command from Jesus. Mira lo que dice Mateo 28, 18 y 19. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo,
toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Let's see what Matthew 28, verse 18-19 says. And Jesus came and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples for all the nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Antes de que Jesús dijera cualquier cosa, dijo, toda potestad Before he said anything else, he said all authority. se le había dado a él en el cielo y en la tierra. He has been given authority in earth and heaven. O sea que cuando él hablaba con autoridad. So he means when he speaks for authority. Y si nosotros tenemos que obedecer la autoridad de Jesús, Amen. tenemos que entender que el bautismo es parte de ese mandato. And if we believe in Jesus, we have to understand that water baptism is a command from God. Y recuérdense que él no dijo si usted quiere. Él dijo y, es un mandato, y. He didn't say if you believe or if you want. He said it's a command. Go and do it. O sea que tenemos que ser bautizados en agua porque es un mandato de él. So we need to be baptized in water because it's a command from Jesus. Jesús fue más allá. He went beyond that. Él también fue bautizado por Juan el Bautista. He was also baptized by John the Baptist. O sea que él nos demostró a nosotros que hasta él tenía que ser bautizado. So he showed us that he also needed to be baptized. Y Juan no quería bautizar a Jesús. And John didn't want to baptize Jesus. Pero Jesús vino a él en el río Jordán y le aclaró a Juan por qué tenía que ser bautizado. But Jesus came to the Jordan River and explained to John the Baptist why he needed to be baptized. En Mateo 3, 14, 15 dice, mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Matthew 13, verse 14 and 15 says, and John tried to prevent him, saying, I need to be baptized by you, and you're coming to me? But Jesus answered and said to him, permit it to be so now, so thus it is fitting for us to fulfill all righteousness. Then he allowed him. Para que se cumpliera la justicia, dice Jesús, For the justice él to tenía be que ser bautizado por Juan. For the justice to be fulfilled, he needed to be baptized by John the Baptist. El bautismo de Jesús también fue la preparación para el reino escatológico de Jesús aquí en la tierra. Jesus' baptism was the beginning of his ministry here on earth. Eschatological A capitological kingdom. kingdom. O sea, la palabra escatología significa el fin de las cosas de un individuo, terminar de un tiempo, fin del mundo o fin de la naturaleza del reino de Dios. Eschatological means the beginning of a kingdom. I thought I put it up there. See if it's up there? Maybe I put it in the wrong place. Yes, no, that's something else. Okay. So let me translate this because I got it in writing here in Spanish, so let me translate it in English. The word eschatology means the end of things for an individual, the end of time, the end of the world, or the end of the nature of the kingdom of God. Déjeme explicar lo que está diciendo esto. Let me explain to you what does this mean. Porque cuando define el fin de cosas de un individuo, When it defines the ends of an individual, sabemos que Jesús murió por nosotros. we know that Jesus died for us. Fue su muerte como hombre carnal en la tierra. He died as a regular man on earth. Dice la segunda parte, terminar de un tiempo. And the second part is the end of times. Terminó el tiempo de las leyes. The times of law it ended. Fin del mundo. The end of the world, Eso viene. that's coming. O fin de la naturaleza del reino de Dios. Or the end of the nature of the kingdom of God. Ahora mismo nosotros somos partícipes del reino de Dios. Right now we are participating of the kingdom of God. Pero cuando Jesús descienda por segunda vez, But when God descends for the second time, va a haber otro reino.
There's going to be another kingdom. O sea que el reino que nosotros conocemos hoy termina y comienza un reino permanente, nosotros con Jesucristo para toda una eternidad. So the kingdom that we live in now will end, and a new one will start, and we will be living in kingdom with Jesus forever. Jesús no fue pecador. Jesus was not a sinner. Y es la única persona que ha caminado en la tierra siendo totalmente perfecta. He was the only person that had walked on earth perfect. Sin embargo, este bautizo de Jesús fue para que él se pudiera identificar con los pecadores. However, Jesus' baptism is for him to identify with sinners. O sea que cuando somos sumergidos en el agua, So we're immersed in the water. durante el bautismo, somos purificados de nuestros pecados. During the baptism, we're purified for our sins. Cuando salimos del agua, somos otra persona. When we come out from the water, we're a new birth. También tenemos que entender que después del bautismo de Jesús fue que comenzó su ministerio en la tierra. And we also had to understand after Jesus baptized, then his ministry started. Este era Jesús trayendo justicia a los caídos y a los pecadores This is the way Jesus was bringing justice to the sinner a través del arrepentimiento de los pecados. through the repentance of our sins. Fíjense que Juan estaba perplejo cuando Jesús le habló. Just look at it. John was perplexed as Jesus was talking to him. Porque él decía, ¿cómo cómo yo te voy a bautizar a ti si tú eres el que me tienes que bautizar a mí? How am I going to baptize you if you're the one that had to baptize me? ¿Cómo yo voy a bautizar a un hombre que yo sé quién es? How am I going to baptize you that I know who you are? Dijo Juan que él no podía ni amarrarle las sandalias, ni amarrarse las sandalias. John said he couldn't even tie his sandals. Y todo creyente en algún momento debe de ser bautizado. And every believer at one point need to be baptized. Porque el bautismo no es solo una demostración de nuestra fe. Because the baptism is not only a proof of our faith. También es una obediencia al mandato de Cristo de que seamos bautizados. It is only an obedience to Jesus' command to us. Y con esto dejamos el viejo yo atrás y venimos al nuevo yo. And with that public act, we leave behind the old things and we start a new life. Fíjense que hasta en Cristo hubo una diferencia cuando salió del agua. Even that even with Jesus, there was a difference when he came out of the water. ¿Qué dijo Dios cuando Cristo venía saliendo del agua? What God the Father said when Jesus come up out of the water? Este es mi hijo amado. This is my beloved son. Nosotros somos sus hijos amados también. We are his beloved children as well. El segundo punto del día de hoy dice Jesús también fue bautizado. The second point is also Jesus was also En baptized. Mateo 3, 16, 17 dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y aquí que los cielos se fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que decía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Matthew 3, verse 16 and 17 reads, when he had been baptized, Jesus came up immediately from the water, and behold, the heavens were opened to him, and he saw the Holy Spirit, God, descending like a dove and alighting upon him. And suddenly a voice came from heaven saying, this is my beloved Son in whom I am well pleased. Se abrieron los cielos, dice la palabra. Yeah, the heavens opened, the word of God said. Y bajó como paloma el Espíritu Santo sobre Jesús. And the Holy Spirit descended as a dove to him. ¿Sobre qué Jesús bajó la paloma? About what the dove descended to, what Jesus. Descendió sobre Jesús el hombre. It descended above Jesus, the Son, the Porque man. Jesús era 100% hombre y 100% Dios todavía. Jesus was 100% God and 100% man. Entonces nosotros estamos comprometidos a Cristo para el resto de nuestras vidas. So we are compromised with Jesus for the rest of our lives. El bautismo dice que somos nuevas criaturas cuando salimos del agua. The baptism said there were no creature when we came up out the water. Fíjense, yo conozco un par de personas que se bautizaron y poco tiempo cayeron en el camino equivocado. I know a couple of people that baptized and later they just went the wrong path. Por eso es que cuando bautizamos a alguien tenemos que estar seguros en qué camino esa persona está. That's why we as pastor has to be sure when we baptize members what path are they are at that point. Porque es que
Cuando usted se bautiza, debe haber una transformación en usted. Because when you baptize, there should be a transformation in you. Por ejemplo, cuando yo me bauticé, For example, when I baptized, yo sentí esa transformación después que yo me bauticé. I started experiencing the transformation Y after I después que baptized. yo me bauticé fue que yo comencé en totalmente indagar en la palabra de Dios, en buscar más de Dios, en orar más. Todas las cosas que un cristiano tenía que hacer, yo la hice mucho más después que fui bautizado. As soon as I baptized, I started experiencing reading more the Word of God, reaching out to reading more, praying, and really getting into the root of the Word of God. Y a mí me duele ver estas dos personas And I feel bad looking at these que two persons. en realidad no están caminando con Cristo como deben. But in reality, they're not walking with the Lord like they should be. El Merriam-Webster Dictionary Merriam-Webster Dictionary define el bautismo de esta forma: define baptism as this: un acto, experiencia o prueba por lo cual uno es purificado, santificado, iniciado o nombrado. Merriam-Webster Dictionary definition of baptism is an act, experience, or ordeal by which one is purified, sanctified, initiated, or named. Vamos a coger cada una de estas partes, vamos a hablar un poquito de cada una. Let's study each one of those definitions. Primero es el acto, An act. o sea, la decisión de bautizarse, ¿verdad? An act is the decision to baptize. Entonces, cuando usted es entrado al agua es para su purificación, So when you're immersed in the water, it's for your purification. es para limpiarlo, para que si quedaba algo de sus pecados, usted se ha limpiado de eso. It's to cleanse you from anything left in you. Santificado. Sanctified. Cuando usted empieza la santificación el día de su conversión. When the sanctification process starts the date of your conversion. Y a través de los años usted va santificándose más y más. And through the year, you start sanctifying each day. Eso se llama santificación progresiva. That's called the transfication process. Pero cuando usted sale del agua, And when you come up from the water, usted siente esa santificación. you feel the sanctification at that point. Iniciado. Initiated. Ustedes han oído que los estudiantes en la universidad, cuando quieren entrar a una fraternidad, tienen que pasar por una iniciación. Yes, you have heard before, in college and fraternity, when they want to join any group, they have to be initiated. Y esa iniciación a veces los hace hacer cosas que no deben de hacer. And that initiation process makes them do things that they shouldn't be doing. Hay cosas que los mandan a hacer que son difíciles. They ask them to do things that are very difficult to do. Nosotros pasamos por una iniciación. We also pass an initiation process. ¿Por qué? Porque Dios permite muchas veces que el enemigo nos ataque para ver dónde está nuestra fe. Why we go through this process? Because God allowed the enemy to put a burden, stumble in our heart and our walk to see where our faith is. ¿Recuerdan Job? Dios permitió que Satanás le hiciera todo lo que quería Job, excepto matarlo. Remember Job? God allows the devil to do everything to Job to test his faith. Menos matarlo. However, he didn't allow him to touch his life. Pero Job permaneció fuerte, aunque perdió sus hijos, perdió su casa, perdió sus ganados, lo perdió todo. Job stayed faithful even though he lost his wife, his children, his belongings, everything. Y cuando Dios vio la fe de Job hasta el final, But when God saw Job's faith at the end, lo restauró y se le dio todo doble. he gave him double wife, double children, double belongings, everything. Except for the children. Except Menos for the los hijos. children. ¿Alguien me puede decir por qué todo se le fue restaurado doble? Los animales, sus riquezas, menos los hijos. Can anybody tell me why everything was restored to him except his children? O sea, le dio hijos otra vez, pero no doble. He gave him new children, but not doubles. ¿Alguien me puede decir por qué?
porque sus primeros hijos, aunque estaban muertos, estaban en el cielo. Amén. God did not restore his double children because his first children were already in O sea heaven. que todavía él tenía hijos dobles. Sí. Tenía hijos en el cielo que él iba a ver cuando se fuera, y tenía los hijos que tenía ahora que Dios le había dado otra vez. God did not restore them because his children that were dead were still in heaven, and he'd still given new children that were on earth for him. Déjame cerrar con esto. Primera de Corintios 12:13 dice lo siguiente. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. 1 Corinthians chapter 12 verse 13 reads, For by one Spirit we were all baptized into one body, whether Jews or Greeks, whether slave or free, and have all been made to drink into the Spirit. O sea que para pertenecer al cuerpo de Cristo tenemos que ser todos bautizados en un solo cuerpo. So therefore we need to be all baptized to belong to the body of Christ. Sea judío, sea griego, It doesn't matter if you're Jewish, Greek, or Gentile. no importa religión que ustedes hayan vivido antes, It doesn't matter what religion you used to belong to. no importa su color, su raza, It doesn't matter your color, your ethnicity, race. todos tenemos que ser bautizados en el cuerpo de Cristo. We all need to be baptized into the body of Sea Christ. en agua o sea en espíritu. Through the water or through the Holy Spirit. O sea que no importa el país donde vengamos, Doesn't matter what nation we're coming from. lo único que le importa a Cristo es nuestra fe, The only thing that Jesus is concerned is about our faith, nuestra obediencia our obedience, y nuestra voluntad de hacer su voluntad. and the willingness to do His will. Amén. Y su voluntad para nosotros es que seamos bautizados And the will for us is that we'll be baptized en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Otra vez repito, el ser o no bautizado no le impide a una persona entrar al reino de Dios. Again, I repeat, being not baptized doesn't is an impediment for you to go to heaven. Recuérdense el ladrón en la cruz, Remember the death, thief on the cross. the thief on the cross. Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesus told the thief, "Today you'll be in heaven with me." Este hombre no tuvo tiempo de ser bautizado, He didn't have time to be baptized, pero iba a entrar al paraíso con Jesús. but he was going to heaven with Jesus. Pero este es un paso que nosotros damos para demostrar nuestro amor por Cristo. But this is a step that we need to publicly show our love for Jesus. Es un paso que nosotros damos para ser sellado en el cuerpo de Cristo. It is a step that we did to be sealed in the body of Christ. Es la demostración pública de nosotros para que el mundo sepa dónde estamos parados, en quién creemos, qué fe tenemos. This is a public act for the world to know who do we believe, what we're walking with, ¿A quién obedecemos? who do we obey, ¿Para quién vivimos? for who we live. O sea que el bautismo es una demostración total de lo que un cristiano debe de ser. Therefore, baptism is a total commitment of what a Christian should be. Si es que si alguien quiere ser bautizado, por favor, si no se ha sido bautizado, déjenmelo saber para que entonces nosotros podamos hacer arreglos, tomar la clase para que eso suceda. So therefore, any of the members that have not been baptized, please speak to me so we can make the arrangement to do so. Pero tenemos que recordar algo, But we have to remember something. que el amor de Cristo That Jesus' love es lo más importante para cada uno de nosotros. is the most important thing for each one of us. El amor de Cristo se manifiesta en nuestras vidas diariamente The love of Jesus manifests itself every day. y nosotros tenemos que demostrar ese mismo amor para con el prójimo. And we have to show the same love to our brothers and sisters. Vamos a orar. Let's pray.